Hola, somos Alex, Ronaldo, José, Valeria y Jun. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en este podcast hablaremos sobre la importancia de los derechos humanos, la cultura de la paz y pues nuestra sociedad actual, ¿no? Vivimos en un mundo donde constantemente escuchamos noticias sobre violencia, discriminación, desigualdad e injusticia. Y pues frente a esta realidad es fundamental preguntarnos qué podemos hacer como jóvenes y pues como ciudadanos, ¿no? Los derechos humanos y la cultura de la paz no son conceptos que se estudian en clase, son herramientas reales para transformar nuestra comunidad y mejorar la convivencia social, ¿no? Hoy explicaremos qué son y cuáles son sus principios y por qué su promoción es responsabilidad de todos. Ok, para entender esto, creo que es muy importante saber qué son los derechos humanos, porque los derechos humanos son garantías fundamentales que tenemos todas las personas por el simple hecho de existir. No dependen de nuestra edad, nacionalidad, religión, género o situación económica. Su objetivo principal es proteger la dignidad humana y asegurar que cada persona pueda desarrollarse plenamente en libertad e igualdad. Entre los derechos más importantes están el derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la libertad de expresión, a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado. Además, los derechos humanos también establecen límites al poder del Estado, es decir, obligan a las autoridades a respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Sin estos derechos, la sociedad se vuelve injusta y desigual. Los derechos humanos se rigen por 4 principios fundamentales que se puede garantizar, que es la correcta aplicación. Uno de los primeros es la universalidad, que significa que todas las personas tienen un mismo derecho sin excepción. Otra, que sería el segundo, es la independencia, que nos dice que todos los derechos están conectados. Un ejemplo sería una persona que no tiene acceso a la educación y también se afecta su derecho al trabajo y una vida digna. El tercero es la indivisibilidad, que establece que ningún derecho es importante que otro. Todos tienen un mismo valor. El cuarto es la progresividad, que obliga a los estados a mejorar continuamente la protección de estos derechos y ninguno a retroceder en los avances logrados. Estos principios pueden hacer que los derechos humanos sean integrales y universales. Hasta el momento se ha mencionado la cultura de paz y me gustaría explicar más o menos qué es la cultura de paz. Pues es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que buscan prevenir la violencia y resolver los conflictos a través del diálogo y el respeto. Muchas veces pensamos que la paz es simplemente la ausencia de guerra, pero en realidad va mucho más allá. La paz implica justicia, implica igualdad, inclusión y respeto por las diferencias. Promover una cultura de paz significa practicar la tolerancia, escuchar a los demás y evitar la discriminación, y buscar soluciones pacíficas ante los problemas. En la vida cotidiana, esto se refleja en cómo tratamos a nuestros compañeros, cómo reaccionamos ante un conflicto y cómo usamos nuestras redes sociales. La cultura de paz empieza en pequeñas acciones diarias. Ahora bien hablaremos sobre los organismos internacionales. A nivel internacional, uno de los organismos más importantes que promueve la paz y los derechos humanos es la Organización de las Naciones Unidas. Así bien, la ONU fue creada en 1945 con el objetivo de evitar nuevos conflictos mundiales y mantener la paz entre los países. En 1948 proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento histórico que reconoce los derechos básicos de todas las personas. Actualmente, la ONU trabaja en misiones de paz y ayuda comunitaria, protegiendo refugiados y la promoción de desarrollos sustentables. Gracias a estos organismos, los derechos humanos tienen reconocimiento internacional y mecanismos de protección. Y sin embargo, no basta con que existan organismos internacionales o leyes escritas en documentos oficiales, ¿no? La cultura de la paz se construye desde lo local, desde nuestras acciones diarias. Cada vez que respetamos a alguien que es diferente, que evitamos la violencia verbal,
que denunciamos una injusticia o que defendemos la igualdad. Estamos promoviendo los derechos humanos. Y como jóvenes tenemos la responsabilidad de informarnos, participar y ser agentes de cambio y de paz en nuestra comunidad. Y pues en conclusión, los derechos y la cultura de paz son pilares fundamentales para una sociedad justa y democrática. Promoverlos no es solo la tarea del gobierno o organismos internacionales, sino cada uno de nosotros. Construir paz es una decisión diaria y muchas gracias por escucharnos.